Muy buenas tardes, días o noches, de acuerdo a quien se encuentre viendo este video. Mi nombre es Humberto Ibáñez Romero y en esta ocasión estamos en la materia de carreteras, en la unidad 2, Ingeniería de Tránsito. Estamos con el tema de dispositivos para el control de tránsito, donde abarcamos temas como las señales preventivas, restrictivas, por mencionar algunas. Este trabajo se realizó en equipos de 5 integrantes, aspectos, porque, por lo que en otros videos encontrarán aspectos como la definición de ellas, su color, su tamaño y algunas otras clasificaciones. En este video les hablaré sobre el uso de las señales preventivas. En total, de acuerdo al manual de señalización vial, son 48 y aquí les mencionaré algunas, no todas, por lo que las siguientes las encontrarán en un segundo video. Comenzamos. La primera sería curva. Nos dice que esta se utiliza para indicar las curvas a la derecha o a la izquierda, cuando el producto del grado de curvatura por la deflexión sea menor de 900. No se deben señalar aquellas curvas que tengan una deflexión menor de 15 grados o un grado de curvatura menor de 2 grados. El pictograma debe indicar si la curva es a la derecha o a la izquierda. Estos señalamientos regularmente se ocupan en los caminos que conectan a pueblos o ya sea ciudades en carretera, donde las carreteras se pasan a través de cerros, campos y la curva es, por así decirlo, algo cerrada, o el término como se conoce, que es algo cerrado. Entonces se usa este señalamiento. Si la curva no es muy cerrada y es visible, no es necesario colocar un señalamiento. Posteriormente tenemos curva cerrada, con lo que les mencionaba. Este se emplea para indicar curvas a la derecha o a la izquierda, cuando el producto del grado de curvatura por la deflexión sea igual o superior a 900 grados. El pictograma debe mostrar si la curva es a la derecha o a la izquierda, es decir, la dirección que debe tomar el conductor. Este es más común verlo en las ciudades, en zonas donde ya está más habitado y este se clasifica por calles y la curva es mucho mayor y nos indica dónde podemos doblar o no. Y aquí tenemos una gráfica que nos muestra el grado de curvatura y la deflexión para las curvas que requieran señal. Aquí se puede notar y aquí está. Posteriormente tenemos la curva inversa. Esta se utiliza para indicar la presencia de dos curvas consecutivas en dirección contraria, separadas por una tangente de longitud menor al doble de la distancia indicada, y cuando el producto del grado de curvatura por deflexión de cada una de ellas sea menor de 900. Los grados ya los mostré en la gráfica anterior, es donde se indica si requiere señalamiento o no lo. Posteriormente tenemos la curva inversa cerrada. Esta se coloca para indicar una presencia de dos curvas consecutivas en dirección contraria, separadas por una tangente de longitud menor al doble de la distancia. Y cuando el producto del grado de curvatura por deflexión sea en cualquiera de las dos curvas igual o superior a 900, entonces es que se usa este señalamiento. Posteriormente tenemos el de zona de curvas. Este se emplea para indicar tres o más curvas inversas consecutivas. La orientación del pictograma depende de la dirección de la primera curva del tramo de la carretera. Es decir, si este, el primero indica, la primera curva que marca lo indica hacia la derecha, será la curva hacia la derecha en la dirección que deberá tomar el conductor. Esto regularmente lo vemos igual como les mencionaba en carreteras ya más largas, tramos más largos, donde se ve mucha curva y se indica este señalamiento. Posteriormente tenemos la intersección a nivel. Este se utiliza para indicar la intersección a nivel de dos vialidades. En el pictograma la vialidad principal se indica con línea ancha y la secundaria con una línea 50% más angosta, y las líneas deben ser del mismo ancho cuando ambas vialidades sean de la misma importancia. Es decir, si hay una intersección pero no es muy transcurrida, o es una calle principal pero no es muy transitada, el ancho se marca un 50% más angosto que la avenida principal o la vialidad principal. Posteriormente tenemos la intersección en T. Esta se utiliza para indicar una intersección a nivel en T de dos vialidades, cuando la vialidad que entronca sea normal o tenga un ángulo de desviaje de hasta 30 grados.
medido a partir de la perpendicular de la principal a la secundaria. En el pictograma la vialidad principal se indica con la línea ancha y la secundaria con una línea 50% más angosta. Las líneas deben ser del mismo ancho cuando ambas vialidades sean de la misma importancia, además de indicarse si la rama entronca por la derecha o por la izquierda o de frente, es decir, en donde se entroncan las dos vialidades. Si en caso que sea a la izquierda, este señalamiento debería ir al revés. Se debe de indicar de la manera adecuada. Posteriormente tenemos la intersección en delta. Esta se utiliza para indicar una intersección a nivel de tres ramas con isleta triangular central. Para considerarse como intersección en delta, los lados deben tener una longitud menor que las dos veces la distancia indicada. Para la ubicación de las señales preventivas, pero nunca mayores a 130 metros. En el pictograma la vialidad principal se indica con línea ancha y las ramas secundarias con línea 50% más angosta que la principal. Las líneas deben, en el caso que para que las líneas sean del mismo tamaño, por así decirlo, las vialidades deben tener la misma importancia. Además debe indicarse si las ramas se entroncan por la derecha, por la izquierda o de frente. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, tenemos el señalamiento que se ocuparía en esta intersección. Posteriormente tenemos la intersección lateral oblicua. Esta se utiliza para indicar una intersección a nivel en la que una vialidad entronca con otro en ángulo oblicuo superior a 30 grados, medido a partir de la perpendicular de la principal a la secundaria. En el pictograma la vialidad principal se indica con línea ancha y la secundaria lo mismo, con un 50% más angosta. Si las líneas deben ser del mismo ancho, cuando las vialidades sean de la misma importancia, además deben indicarse si la entronca por la derecha, por la izquierda o por el frente, así como la forma en que entroncan. Y posteriormente tenemos la intersección en Y. Esta se coloca para indicar una intersección a nivel tipo Y de dos vialidades. El pictograma de la vialidad principal se indica con línea ancha y la secundaria con una línea 50% más angosta. Las líneas deben ser del mismo ancho cuando ambas vialidades sean de la misma importancia. Además debe indicarse si la que entronca es por la derecha o por la izquierda o de frente, así como la forma en que entroncan. Es decir, la vialidad principal será y lo que conforma la desviación o la otra vialidad, pero que tiene también cierta importancia, debe ser un 50% angosta, a menos que tengan la misma importancia. Esta desviación tendría un tamaño igual al de las otras dos partes para indicar una intersección en Y. Posteriormente tenemos lo que es glorieta. Este se emplea para indicar una intersección a nivel de dos o más vialidades, la cual tiene una isleta central de forma redondeada para indicar la circulación continua. Posteriormente tenemos lo que es la incorporación del tránsito. Esta indica la existencia de una confluencia de derecha o izquierda, por donde se incorpora tránsito vehicular en el mismo sentido. El pictograma muestra si la confluencia es por la derecha o por la izquierda, indica con línea ancha la vialidad principal y la que confluye con una línea 50% más angosta. Es decir, para meterse a un carril y introducirse a una vialidad, este señalamiento es el que debemos de tomar en cuenta en los tramos donde nos podemos anexar a una vialidad. Posteriormente tenemos el de doble circulación. Este se utiliza para indicar el cambio de tramo con circulación en un sentido a otro tramo con circulación en ambos sentidos. Es decir, en la ciudad conocemos varias calles donde estas solo son en un sentido, pero al terminar ya el siguiente tramo abarca los dos sentidos, y se ocupa entonces este señalamiento para hacer esa indicación. Posteriormente tenemos salida. Este se utiliza para indexar la proximidad de una salida en las vialidades de accesos controlados. El pictograma indica si la salida es por la derecha o por la izquierda y muestra con línea ancha la vialidad principal y la que sale con una línea 50% más angosta.
la que sale con una línea 50% más angosta es la que indica la desviación o la próxima salida que podemos tomar sin ningún problema. Ya en el sentido de acuerdo en el que se encuentre será la opción que debemos tomar. Si es a la derecha o a la izquierda, esto nos los va a indicar. Posteriormente tenemos lo que es estrechamiento simétrico. Este se usa para indicar una reducción simétrica en la anchura de la vialidad ya sea disminuyendo el número de carriles o las dimensiones de la sección transversal. Es decir, hay veces que el tramo, las vialidades, las carreteras son anchas, pero hay un tramo donde no se pudo realizar la carretera en el ancho que se requería, entonces se hace una reducción donde comúnmente es solo un carril, entonces lo recomendable es bajar la velocidad para prevenir un posible accidente. Posteriormente tenemos el estrechamiento simétrico. Se aplica para indicar una reducción asimétrica de la anchura de la vialidad, ya sea disminuyendo el número de carriles o la dimensión de la sección transversal. La orientación del pictograma indica si el estrechamiento ocurre a la derecha o a la izquierda. Es algo similar a lo anterior. Si vas en dos carriles, este tomará posteriormente solo uno, comúnmente como se presenta. Ya dependiendo a dónde se va a tomar el carril, si solo lado derecho o lado izquierdo, este nos los va a indicar. Posteriormente tenemos puente móvil. Este se utiliza para indicar la existencia de un puente cuyo sistema de piso es móvil y puede estar momentáneamente desplazado horizontal o verticalmente para permitir el paso de embarcaciones. Esto es algo similar como lo que sería la vía del tren, para que decir que va a pasar un tren, entonces es tomar precauciones e ir y hacer una reducción por si estos puentes comúnmente cuentan con un sistema de alarma que nos indica para que va a haber una embarcación, entonces es necesario tomar precauciones. Posteriormente tenemos puente angosto. Se utiliza para indicar la existencia de un puente cuya anchura entre guarniciones sea menor a la de la corona o arroyo vial. Este es similar a la reducción que se mencionaba anteriormente, solo que en este caso es un puente y lo hicieron, pues, por así decirlo, de un solo carril, por lo tanto será necesario también hacer una reducción a la velocidad para tener más precaución. Posteriormente tenemos la anchura libre. Este se coloca para advertir a la presencia de pasos estrechos o estructuras angostas que permitan la circulación simultánea de dos vehículos. La anchura libre en metros con aproximación de decímetro inferior se mostrará en un tablero adicional. Este se usa cuando el ancho de la altura sea igual o menor de 5.5 metros. Es decir, es similar a la reducción de carriles, solo que esta vez puede que a los lados, en los laterales, desde la carrocería comúnmente en carros grandes, pueda obstruir su paso. Es por eso que tener precaución y considerar esto. Posteriormente ya también tenemos lo que sería altura libre. Este se utiliza para indicar la existencia de cualquier estructura o elemento que limite el espacio libre vertical a menos de 5 metros. En un tablero adicional se indica la altura libre en metros con aproximación del decímetro inferior, es decir, por ejemplo, en un puente o un arco que tenga una altura de 5 metros, comúnmente en camiones de carga pesada o con mucho cargamento que sobrepasen la altura, estos no podrán transitar por ese tramo o tener acceso, por lo que tendrían que considerar otras opciones. Es por eso es importante conocer estos señalamientos y tener en cuenta cada uno de ellos. Y luego tenemos lo que es vado. Este se usa para indicar la presencia de un vado en la vialidad. Esta señal debe complementarse con reglas y tubos guía para vados. Posteriormente tenemos lo que es termina pavimento. Este se emplea para indicar que termina la superficie pavimentada de la vialidad. Es decir, comúnmente en los pueblos, zonas rurales, donde se hacen obras de pavimentación, pero no lo terminan o solo son un tramo que se ejecutan. Comúnmente donde termina el tramo de pavimentación, es común que comience tramo de terracería y
importante hacer una reducción, ya que pues el tránsito no es el mismo en un pavimento que en una carretera de terracería, por lo que es importante tener precauciones y hacer una reducción de velocidad de ser necesario. Posteriormente tenemos superficie derrapante. Este nos indica que y se coloca para indicar que existen tramos con superficie resbalosa y no por condiciones ambientales, sino es por decir que alguien lo provocó. Esta señal es temporal y se retirará tan pronto como la condición por la que se colocó haya terminado. Es decir, si alguien lo provocó o hubo algo que lo haya provocado, este se pone para prevenir que por el momento la carretera no es segura. Por, Anteriormente tenemos pendiente descendiente, que este se aplica para indicar la presencia de un tramo de la vialidad con una superficie descendiente continua en un tramo considerable, en la cual se recomienda reducir la velocidad, de preferencia con motor. Este es más común en carros grandes que transitan o viajan de un lugar al otro y hacen recorridos largos. Estos son muy comunes que los encuentren por carretera, en recorridos largos, como le mencionaba. Hay lugares donde la pendiente descendiente sí es un buen tramo, por lo que este debe de ir acompañado con un tablero adicional que indique el tramo que será la pendiente descendiente. Un ejemplo sería que los próximos 10 o los próximos 25 kilómetros, perdón, haciendo referencia que será el tramo de la pendiente descendente en total que tendrá que atravesar.